Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina un vasto desierto donde el sol quema la arena hasta que parece metal al rojo vivo y el aire tiembla de calor como si ocultara una antigua furia contenida. En aquellos tiempos remotos, cuando las grandes civilizaciones de Egipto ya erigían sus imponentes pirámides y en Mesopotamia se alzaban zigurats hacia los cielos, la gente común aún no conocía ciudades permanentes con gruesos muros de piedra y templos llenos de oro. En cambio, por las inmensas extensiones del Levante vagaban nómadas solitarios, familias, tribus, pueblos enteros sin raíces, buscando eternamente agua, pastos y algún sentido en este desierto cruel pero hermoso. Entre sus conversaciones junto al fuego, entre las canciones que entonaban bajo las estrellas, flotaba un nombre. El nombre de un dios que no se sentaba en un trono en un templo lujoso, que no exigía estatuas de marfil o coronas de oro. Llegaba de otra forma, como una tormenta repentina, como un relámpago cegador, como un aguacero que salva al rebaño moribundo de la muerte segura. Este dios se llamaba Yahú, o como lo pronunciarían más tarde, Yahvé. Pero he aquí lo que hace contener el aliento y sentir un escalofrío. Su culto existía mucho antes de que apareciera en la escena histórica el pueblo que se llamaría Israel. Mucho antes de Moisés y su zarza ardiente, mucho antes del éxodo de Egipto, mucho antes de que la estela de un faraón mencionara por primera vez la palabra Israel. ¿Qué Dios es este, nacido no en palacios reales, sino en el polvo de los desiertos del sur? ¿De dónde surgió? ¿Por qué su camino se cruzó precisamente con el destino de un pequeño pueblo en las colinas de Canaán? Las respuestas están ocultas bajo capas de arena, en inscripciones descoloridas sobre piedra, en leyendas transmitidas en susurros de padre a hijo junto a hogueras nocturnas. Para comprenderlo todo hasta el final, tendremos que retroceder a aquellos tiempos en que el mundo era mucho más joven, los dioses mucho más cercanos a los hombres y cada día podía ser el último. Créeme, lo más inesperado, lo más inquietante, no aparecerá al principio, sino en lo más profundo de esta historia, donde los hilos del destino se entretejen de la forma más increíble, casi imposible. En los confines meridionales del Levante, donde el desierto del Negev se funde suavemente con las abruptas montañas de Edom y más allá con las misteriosas tierras de Madián, vivían personas a las que los egipcios llamaban con desprecio Sasu. Esta palabra significaba simplemente nómadas, vagabundos del desierto, aquellos que no estaban atados ni a los fértiles valles del Nilo ni a las ciudades fortificadas de Canaán. Los Sasu eran la encarnación de la libertad, pero esa libertad se pagaba con sangre y sudor. Arrastraban rebaños a través de espacios sin agua, donde un paso en falso podía costar la vida a todo el clan. Bajaban a las profundas minas de Timna, donde extraían cobre, el metal rojo que en aquellos tiempos valía más que el oro. La tierra allí parecía un horno ardiente, el aire espeso por el polvo y el calor. La piel de los Sasu era oscura, quemada por el sol hasta adquirir el color del bronce viejo, los ojos acostumbrados a entrecerrarse ante la luz cegadora, las manos cubiertas de callos y cicatrices por el trabajo duro. Cada mañana descendían a túneles oscuros donde el fuego de las antorchas se mezclaba con el humo y el sonido de los martillos resonaba en las rocas. Entre esta gente vivía la fe en dioses que gobernaban el viento, la tormenta, las fuerzas ocultas de la tierra y el cielo. Pero un dios destacaba con especial brillo, casi visible. Se llamaba Yahú, un nombre corto y tajante que más tarde se convertiría en Yahvé. Para los Sasu no era un señor lejano de los cielos, era un compañero vivo en su camino infinito, el que enviaba de repente lluvia cuando los rebaños ya yacían exhaustos de sed, el que dirigía relámpagos contra los enemigos en emboscadas nocturnas, el que protegía las minas donde el cobre se arrancaba de las entrañas con enorme esfuerzo y peligro. Imagina a un joven pastor llamado Aram, uno entre miles, pero a través de cuya vida personal podremos tocar de verdad esta antigua fe. Aram creció en un pequeño campamento al pie de rocas rojas, escuchando a su padre, un viejo guerrero con profundas cicatrices de lanzas y flechas que cada noche contaba junto al fuego.
Yahu es nuestro escudo en las tormentas y nuestro furor contra los enemigos. Viene del sur, de tierras donde las rocas arden de día por el sol y cantan de noche por el viento. Cuando llega la tormenta, es Él quien nos habla directamente. Aram absorbía estas palabras con todo su corazón, sobre todo después de aquella noche terrible en que una tormenta de arena cubrió su caravana y luego un rayo golpeó la colina cercana, ahuyentando a los bandidos que ya rodeaban el campamento. En aquel destello cegador, Aram vio la mano del Dios. Pero ni siquiera sospechaba que su fe era solo un pequeño fragmento de algo mucho más antiguo y profundo. Los arqueólogos más tarde desenterrarán rastros de tales creencias por todo el desierto meridional. Simples círculos de piedra donde los Shasu dejaban ofrendas modestas, pedazos de cobre, pieles frescas de ovejas, un puñado de grano de raros oasis, a veces incluso gotas de sangre de un corte en la palma. Estos lugares eran increíblemente sencillos, sin ídolos ostentosos ni figuras doradas, porque Yahu no toleraba imágenes. Era espíritu de tormenta, invisible como el viento mismo, incomprensible como el trueno en cielo despejado. Y he aquí lo que inquieta. Estos rituales existían ya en el siglo XIV antes de nuestra era, siglos antes de que la estela del faraón Merneptah mencionara por primera vez la palabra Israel alrededor del año 1208 antes de nuestra era. ¿Qué unía a estos nómadas del sur con el futuro pueblo que llamaría a Yahvé su único Dios? La respuesta comienza lejos al sur, en el corazón del imperio egipcio. Egipto en aquellos tiempos era la cima del poder, el imperio más poderoso y rico del mundo conocido. El faraón Amenhotep III, llamado el Magnífico, gobernaba vastos territorios desde Nubia en el sur hasta las fronteras de Canaán en el norte. Construía templos majestuosos, libraba guerras y dejaba inscripciones destinadas a sobrevivir milenios. En uno de esos templos, en Soleb, lejos al sur, casi en Nubia, sus artesanos grabaron en columnas masivas una larga lista de tierras y pueblos conquistados. Entre cientos de nombres y títulos aparece de repente una frase extraña, casi imperceptible: Shasu de la tierra de Yahu. Fue como un trueno en cielo sereno para los historiadores y arqueólogos modernos, la mención más antigua conocida del nombre Yahvé. Y no en los rollos sagrados de la Biblia, sino en la piedra de un templo egipcio. Amenhotep reinó aproximadamente entre 1390 y 1352 antes de nuestra era. Los Shasu se describían como una amenaza constante, móviles, independientes, esquivos, a veces comerciantes pacíficos, a veces asaltantes de caravanas y puestos fronterizos. Los egipcios temían precisamente esa libertad indomable, imposible de someter por completo. Aram bien podría haber sido uno de esos Shasu, un pastor que a veces bajaba a las fronteras egipcias intercambiando trozos de cobre por sacos de grano, telas o sal. Para los egipcios eran simplemente Shasu de Yahu, nómadas cuya tierra o cuyo dios llevaba ese nombre extraño. Pero para los propios Shasu, Yahu no era solo un nombre, era la fuente misma de la vida. En sus campamentos temporales bajo el cielo estrellado infinito, encendían hogueras de arbustos secos y cantaban himnos antiguos. Yahu viene en la tormenta, su voz es trueno, su aliento lluvia vivificante, sus ojos relámpagos que hieren a los injustos. Estas canciones, transmitidas de generación en generación, resonarían más tarde en los salmos bíblicos y bendiciones, pero sus raíces verdaderas están en los desiertos del sur. En las minas de Timna, los arqueólogos encontraron altares reales de piedra tosca donde las ofrendas, sangre de animales, pedazos de mineral, se mezclaban. Esto sugiere que Yahu pudo haber sido dios de los metalúrgicos y herreros, patrón de quienes extraían fuego y fuerza de las entrañas de la tierra, forjando cobre como el dios forja relámpagos en los cielos. Pero lo más cautivador e inquietante está por venir. Estos nómadas llevaban a su dios más al norte y sus caminos se cruzaron inevitablemente con otros pueblos que más tarde se convertirían en proto-israelitas. Ahora trasladémonos a Madián, tierra de colinas, profundos oasis y fuentes ocultas al sur de Edom. Aquí vivían los madianitas, tribus emparentadas con los Shasu, pero algo más sedentarias. Levantaban tiendas de piel de cabra en un lugar por más tiempo, pastoreaban rebaños junto a pozos permanentes,
A veces incluso sembraban un poco de cebada en las fértiles hondonadas. Precisamente en estas tierras nació una de las leyendas más poderosas que más tarde entraría en los textos sagrados de 3 religiones mundiales. Un hombre, un fugitivo de Egipto llamado Moisés, llegó aquí después de matar en un arrebato a un capataz egipcio. Criado en la corte del faraón, conocía el sabor del lujo, el poder y la educación, pero en lo profundo de su alma lo atraía la libertad, las raíces que apenas recordaba. En Madián conoció al sacerdote llamado Jetró, o Reuel, cuya hija Séfora se convirtió en su esposa. Pero el acontecimiento principal ocurrió aquí, al pie de la montaña que más tarde se llamaría Sinaí o Horeb. Moisés oyó la llamada. La Biblia lo describe como una zarza ardiente que no se consumía y una voz que se reveló como «Yo soy el que soy», Yahvé. Pero las raíces de esta revelación se hunden profundamente en el culto madianita a Yahú. Sasu y madianitas compartían la misma fe, sus dioses se mezclaban como vientos de diferentes direcciones en el desierto. Moisés posiblemente ya conocía ese nombre, o lo oyó aquí, del sacerdote suegro, y fue precisamente él la clave de su nueva misión. Cuando más tarde condujo a su pueblo fuera de la esclavitud egipcia, ese nombre iba con él. Aram, nuestro pastor en alguna parte de las tierras sureñas, podría haber oído murmullos vagos sobre tales extraños. Vienen del norte, estos antiguos esclavos, huyen del faraón y buscan un Dios que les dé tierra verdadera y libertad verdadera. Pero los Shasu entonces aún no comprendían a qué conduciría esto. A una fusión grandiosa de fes, al nacimiento de nuevos reinos, a una lucha de siglos por el monoteísmo. En su propio mundo, Yahú era ante todo Dios de guerra y tormenta. Yahvé viene de Seir, brilla desde el monte Parán, con miríadas de santos, cantaban en sus himnos. Estas líneas más tarde entrarían en la bendición de Moisés y en el canto de Débora. Los arqueólogos encontraron en Kuntillet Ayurud, en un importante cruce de caravanas, antiguas inscripciones en yeso. Yahvé de Temán y su Asera. Asera, diosa madre, esposa de dioses en el panteón cananeo. Eso significa que en tiempos tempranos Yahú no estaba solo, compartía el cielo con otros grandes, con él, Padre Supremo de los dioses cananeos, con Baal, señor de tormentas y lluvias. Esta fusión, la aceptación gradual de Yahú en el panteón de las tierras del norte, cambió el curso de la historia para siempre. Los Shasu comerciaban activamente con los cananeos. Intercambiaban cobre y lana por grano, vino, aceite de oliva. Con los mercaderes viajaban no solo bienes, sino historias, leyendas, nombres de dioses. Los cananeos veneraban a él, Padre misericordioso de todo lo existente, a Baal, Señor temible de tormentas y fertilidad, a Asera, diosa que da vida y cosecha. Yahú, traído del sur, era sorprendentemente parecido a Baal, guerrero, rápido en la ira, con relámpagos en las manos y trueno en la voz. Poco a poco en las colinas y valles donde más tarde surgiría Israel, estos dioses empezaron a fundirse en uno solo. Imagina un joven guerrero de una tribu cananea llamado Eliel. Vivía en una pequeña aldea entre olivares y viñedos, donde la tierra era fértil, pero los vecinos implacables. Eliel perdió a su padre en un feroz enfrentamiento con filisteos y desde entonces buscaba fuerza para proteger a su familia. De mercaderes Shasu oyó hablar de Yahú. Este dios es como nuestro Baal, pero más fuerte, no teme al desierto, guía en las batallas y no exige ídolos de oro. En aquellos tiempos turbulentos, cuando la edad del bronce se derrumbaba bajo invasiones y sequías y la edad del hierro apenas empezaba a asomarse, los pueblos migraban, luchaban a muerte, buscaban cualquier aliado. Eliel construyó un simple altar de piedra sin labrar, sin imágenes, como enseñaban los Shasu, y oraba en soledad. Yahú, dame fuerza como das lluvia al desierto muerto, como hieres a los enemigos con relámpagos. Esto fue el comienzo de una gran transición. Los protoisraelitas, mezcla de cananeos locales y nómadas llegados, aceptaron a Yahú como su protector. Pero dentro se gestaba un conflicto profundo. Los dioses antiguos no querían irse. Asera seguía dando fertilidad, Baal exigía sacrificios. Él susurraba sobre paz y armonía. Yahú debía probar su superioridad,
no con palabras, sino con hechos. En las batallas por la tierra se produjo esta prueba. Los Sasu a veces se unían a estos nuevos colonos en las colinas. Aram, nuestro viejo pastor, podía guiar un pequeño destacamento por los pasos de montaña, orando en voz alta. Dios del sur, hiere a los enemigos con relámpagos, protégenos como protegiste en el desierto. Y he aquí que en uno de aquellos choques llegó la tormenta de repente y con furia. El viento aulló, el cielo se ennegreció, la lluvia cayó como un muro, los relámpagos iluminaron el campo de batalla, la tierra tembló por el trueno. Los Sasu y sus aliados vieron en ello una señal clara. Su Dios pasa a los nuevos hijos, a aquellos que construyen casas y siembran grano. Pero la inquietud no desaparecía. ¿Y si en la vida sedentaria, entre campos y aldeas, Yahú perdía su esencia salvaje e indomable? En asentamientos como Tel Arad surgieron los primeros santuarios, pequeñas habitaciones con estelas de piedra, símbolos de un Dios sin rostro. Aquí Yahú se fusionaba gradualmente con él. Él es Padre y Creador, Yahú es guerrero y libertador, decían los sacerdotes locales. Esta fusión fue lenta, llena de tormentos internos y contradicciones. Eliel luchaba en su alma. Los dioses antiguos dieron a su pueblo fertilidad y estabilidad, pero Yahú trajo libertad, victoria y sensación de elección. Su esposa, que en secreto veneraba a Asera, le susurraba por las noches: «No olvides a la diosa madre. Ella da vida a nuestros hijos. Sin ella los campos quedarán estériles». Con el tiempo Yahú absorbió a los demás dioses, volviéndose cada vez más único. Las inscripciones de aquel periodo muestran la transición. Primero Yahú y su Asera. Luego Asera desaparece gradualmente, dejando a Yahú solo en la cima. Ahora miremos aún más profundo, en las emociones y conflictos internos de esta gente. Para los Sasu, como Aram, Yahú no era solo una deidad, era parte de su misma sangre, de su identidad. Dios de la libertad, no atado a templos, reyes o murallas urbanas. Temían que en las tierras fértiles del norte se volviera domesticado, perdiera su fuerza salvaje del desierto. Aram, envejeciendo y sintiendo acercarse la muerte, reunía a sus hijos junto al fuego y decía con voz temblorosa: «Recordad, nuestro Dios nació donde no hay muros ni reyes. Nos enseña a ser fuertes como las rocas y libres como el viento. No dejéis que olvide el desierto». Pero los hijos ya construían casas de adobe y piedra, sembraban cebada, se casaban con muchachas de familias cananeas. Para ellos, Yahú se convertía gradualmente en Dios de la cosecha, Dios de la lluvia para los campos, y no solo Dios de relámpagos y guerra. Esto provocaba un miedo profundo. ¿Y si se aparta de nosotros, los viejos nómadas, y se convierte en Dios de los sedentarios? En Madián, el sacerdote Jetró vivía una tormenta interna parecida. Cuando Moisés se fue con su hija y con el conocimiento de Yahú, Jetró se quedó largo rato solo a la entrada de la tienda y reflexionaba. Este extraño se llevó a nuestro Dios consigo, ¿pero le devolverá su verdadera potencia? ¿O lo convertirá en Dios de esclavos y exiliados? El propio Moisés luchó toda su vida con dudas abrumadoras. Criado en el lujo de la corte egipcia, estaba acostumbrado a ver dioses en forma de estatuas, en templos, en rituales. Pero Yahú era distinto, invisible, exigiendo una fe absoluta y pura sin intermediarios. Su conflicto interno, entre el pasado de esclavitud y la nueva libertad, entre la educación egipcia y la voz del desierto, se reflejó en las leyes que trajo. «No te harás imagen ni ninguna semejanza», retumbaba la voz desde el monte Sinaí, eco de las antiguas tradiciones Sasu. Esta decisión se convirtió en punto de inflexión para toda la humanidad. Del politeísmo y la monolatría al camino hacia un monoteísmo estricto, donde Yahú es único. Las consecuencias de esta fusión y transformación se extendieron como círculos en el agua desde una piedra arrojada. El pueblo de Israel, formándose gradualmente de la mezcla de habitantes locales y llegados, absorbió estas raíces sureñas. Futuros reyes como David oraban a Yahú como guerrero del desierto, recordando su origen en Seir y Parán. Los templos de Jerusalén evolucionaron de simples altares de piedra Sasu al majestuoso templo de Salomón, pero siempre sin ídolos,
herencia directa de las tradiciones sureñas. Para todo el mundo esto significó el nacimiento de la idea de un Dios único. Concepto nacido en las arenas entre nómadas, se extendió a través del judaísmo, el cristianismo y el islam, cambiando el mapa espiritual del planeta. Los Shasu con el tiempo se disolvieron en la historia, sus tribus se mezclaron con otras, pero su Dios siguió viviendo y creciendo. Aram, muriendo en su último campamento bajo el cielo estrellado del desierto, no podía saber que la fe que llevaba en el corazón sobreviviría milenios, imperios y catástrofes. Eliel, mirando al pueblo creciente de sus hijos y nietos, sentía al mismo tiempo orgullo y una silenciosa tristeza por los dioses antiguos que hubo que dejar atrás. En el final de esta larga saga llena de dramatismo, vemos cómo raíces ocultas alimentan un árbol enorme y poderoso. Yahú, o Yahvé, nacido entre Shasu y Madianitas en los desiertos del sur, se convirtió en símbolo de una de las mayores transformaciones de la historia humana. De Dios local de tormenta y guerra a Creador único del cielo y la tierra, de espíritu de nómadas a Dios de miles de millones de personas. Esta historia nos enseña una lección simple pero muy profunda. Las raíces de nuestras convicciones más íntimas, de nuestras creencias y valores, a menudo se hunden mucho más profundo y lejos de lo que solemos pensar. Están ocultas en el susurro del viento sobre la arena ardiente, en los relatos de los antepasados junto a la hoguera nocturna, en los conflictos pesados y dudas que nos forman de generación en generación. Al comprender este pasado lejano empezamos a ver mejor nuestro presente. La fe nunca se queda quieta, crece, cambia, lucha, sufre y renace. Pero su esencia eterna permanece la misma. La búsqueda de fuerza, sentido, conexión y esperanza en medio del caos de la vida. Y posiblemente en cada uno de nosotros aún resuena suavemente el eco de aquel antiguo desierto donde todo comenzó, donde un Dios sin rostro habló por primera vez con los hombres a través de tormenta, relámpago y lluvia salvadora en el corazón de la sequía.